¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a su canal Historia de México. Y mi nombre, Gonzalo Echanis. Y pues en este video les traigo un temazo, ¿sí? Llegamos por fin a el estudio de Mesoamérica, de esas grandes culturas, de cómo es que se empezaron a desarrollar esas majestuosas civilizaciones, cómo es que evolucionaron hasta llegar desde tal vez tribus, grupos sedentarios que apenas empezaron a florecer, cómo es que llegaron a crear tan majestuosas pirámides que hoy por hoy aún siguen de pie y siguen deleitándonos con su majestuosidad y su belleza. Y el tema del día de hoy es el tiempo mesoamericano. ¿Cómo es que vamos a estudiar Mesoamérica a través del tiempo? Así que en este video vamos a ver una línea temporal, una línea del tiempo de cómo es que fue evolucionando Mesoamérica desde que nacieron las primeras civilizaciones, desde que empezaron a hacerse sedentarios esos hombres que apenas habían llegado al continente americano, ¿sí? Hasta los grandes imperios como el de la Triple Alianza, el Imperio Azteca, el Imperio Mexica. El tema es sensacional. Así que, ¿cómo vamos a estudiar el tiempo? Bueno, para comenzar, ese tiempo mesoamericano, es decir, ese periodo temporal en el que esas grandes civilizaciones, llámense olmecas, mexicas, mayas, que se establecieron en ese territorio, se le va a conocer como horizontes culturales. ¿Qué significan los horizontes culturales? Significa que ese tiempo en el que vamos a estudiar que existieron los mesoamericanos, que existieron esas grandes culturas, ¿sí? Se van a dividir dependiendo su esplendor, dependiendo la etapa en la que, dependiendo las etapas y las características que van a ir desarrollando poco a poco. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ese tiempo que vamos a estudiar, en el que vivieron esas culturas y civilizaciones, se van a dividir en etapas dependiendo, esas etapas van a depender de cómo es que van evolucionando y cómo es que van creciendo. Así entonces, los horizontes culturales mesoamericanos son 4. Algunos historiadores afirman que solamente son 3. Sin embargo, yo manejo 4. Y me refiero a que realmente considero que es un poquito más acertado dividir ese tiempo mesoamericano en 4 etapas. Ok, para comenzar, vamos a comprender que entonces esos horizontes, ¿sí? Esos tiempos, esas etapas, ¿sí? Estamos hablando del tiempo, el tiempo en que estas civilizaciones se vivieron en Mesoamérica. Y para comenzar vamos a decir que el tiempo mesoamericano, es decir, la primera civilización que surge, muy importante, se dice que va a surgir entre el 1500 AC, antes de Cristo o antes de nuestra era, y va a llegar hasta el 1521 después de Cristo, ya con la conquista, cuando llegan los españoles y someten a las culturas mesoamericanas. Así que entonces, el periodo de Mesoamérica, es decir, el tiempo que duró Mesoamérica, el tiempo que duraron esas civilizaciones, estamos hablando de poco más de 3000 años, es decir, entre el 1500 antes de Cristo hasta el 1521, ¿sí? Después de Cristo. Digamos que por aquí es cuando nació Jesucristo, ¿sí? Por aquí es cuando nació Jesucristo y listo. Ahora, bien, esos 3000 años de historia, ¿sí? Los vamos a dividir en 4 periodos. El preclásico o formativo, el clásico,
el epiclásico y el posclásico. Y ustedes me dirán, sí, Gonzalo, ¿y qué significa? Bueno, allá vamos, allá vamos. Vamos a comenzar con la primera etapa de la historia mesoamericana, la cual la vamos a conocer como el preclásico formativo. ¿Y por qué se le conoce así? Se le conoce así porque es cuando las civilizaciones empezaron a formarse. Por eso se le conoce como formativo. Ahora, ¿qué características tienen? Para empezar, se dicen que en el 1500 antes de Cristo se fundó la primera gran civilización. Si ustedes recuerdan el tema del poblamiento de América, se dice que el ser humano llegó al continente americano hace cerca de 10.000 años o en el 10.000 antes de Cristo. Pero es hasta el 1500 antes de Cristo cuando ya el ser humano se vuelve sedentario. ¿Por qué? Sí, porque descubren la agricultura. Es hasta el 1500 antes de Cristo. También aquí debo de decir, ya sé que muchos libros dicen que de hecho fue en el 2500 antes de Cristo. Bueno, aquí vuelvo a mencionar la importancia de las teorías. Siempre vamos, en el caso de historia, en el caso también de estos tiempos que son tan antiguos, desgraciadamente no tenemos un testigo que siga vivo para que nos diga, sí, sí es cierto, los olmecas se fundaron o crearon su civilización en el 1521, el 3 de octubre, bueno, el 3 conejo, porque así medían los tiempos los antiguos mesoamericanos. Entonces, aquí vamos a depender de los hallazgos, vestigios y evidencias que los arqueólogos y los historiadores encuentren y su forma de datarlos. Por eso siempre vamos a hablar de aproximaciones, desgraciadamente. Así que entonces, ustedes o sus libros o sus maestros pueden determinar que no, pues fue en el 2500, no, pues fue en el 1500. Bueno, un aprox. Ustedes elijan el que con el que mejor les acomode. Bien, así entonces vamos a iniciar el estudio de Mesoamérica en el preclásico formativo en el 1500, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este periodo, de esa etapa de historia de Mesoamérica? Bueno, como les dije, es cuando empiezan a formarse las primeras civilizaciones. ¿Y esto por qué se da? Número uno, porque se dice que en el 1500 o 2500 se descubre la agricultura. Y esto da paso, ya sabemos, si hay agricultura, entonces ya el ser humano puede quedarse en un solo lugar. ¿Por qué? Porque ya tiene la forma de producir su propio alimento, ya no tiene que estar cazando y moviéndose, y entonces ya puede crear una ciudad bien hecha. Así, entonces, gracias a que el ser humano descubre la agricultura, el ser humano americano se vuelve sedentario y empiezan a surgir las civilizaciones, las ciudades. Ejemplo, los olmecas o los olmecas en Veracruz, si recuerdan, en la zona que se conoce, que vimos en el video anterior, como el Golfo de México, o los cuicuilcas, en lo que hoy conocemos como Distrito Federal o Altiplano Central, según el video que acabamos de ver de zonas mesoamericanas, zonas culturales mesoamericanas. Ok, en resumidas cuentas, el periodo preclásico y formativo que va del 1500 a.C. al 200 después de Cristo, aquí voy a poner una crucecita para que ubiquen cuándo nació Jesucristo. Ok, esto es lo que va a durar del 1500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Eso es lo que va a durar el preclásico. Sus características es que se descubre la agricultura, empieza a haber sedentarismo y por lo tanto empiezan a surgir sociedades, civilizaciones, como los olmecas y cuicuilcas. Y también algo importante es que aquí entonces se sientan las bases. ¿Las bases de qué? Las bases de todo lo que van a seguir las demás civilizaciones. No por nada se le llama a los olmecas como la madre de las civilizaciones, porque son ellos los que van a empezar a
poner las bases de todo lo demás. Por ejemplo, se dice, que los olmecas fueron los que inventaron el juego de pelota. También se dice que los olmecas empezaron a crear las cabezas colosales y esto entonces va a ser una base para que después en otras culturas y en otros tiempos imiten, o si no imiten, por lo menos tengan las bases de los olmecas. Bien, pasemos al siguiente horizonte, que se llama el clásico. El clásico comienza en el 200 después de Cristo, ya estamos hablando de después de Cristo, ¿sí? ¿Y qué características tiene este horizonte o esta etapa de la historia mesoamericana? Que es el de máximo esplendor, cuando las culturas llegan a su máximo apogeo y el arte, la cultura, la religión llega al punto más alto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aparecen ya las grandes civilizaciones como Teotihuacán y que ya empiezan a crearse pirámides tan gigantescas como la pirámide del Sol, de la Luna, la calzada de los muertos y otras tantas. De hecho, la palabra clásico nos refiere a algo hermoso, ¿no? O algo muy digno de recordarse. Un ejemplo burdo, por ejemplo, los que somos niños Disney, sabemos que los clásicos de Disney, las películas, son las mejores películas de Disney. Bueno, en este caso, el clásico mesoamericano se refiere a que en este periodo, ¿sí?, del 200 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo también, cerca de 550 años va a durar este periodo, es donde se va a dar el máximo auge de las civilizaciones, grandes pirámides, grandes esculturas, mucha religión, muchos dioses y ya culturas muy fuertes. Se va a empezar entonces también a ejercer el comercio, ya va a haber mucha interacción entre los pueblos y por lo tanto, resumiendo, se va a dar una consolidación de la cultura. El máximo ejemplo, les repito, va a ser Teotihuacán. Teotihuacán se va a convertir en una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque era como el Wall Street. Era como la capital de Mesoamérica. Si tú querías vender algo, ibas a Teotihuacán a vender tus productos. Y entonces Teotihuacán era como la gran ciudad. Y también Teotihuacán va a influenciar, así como los olmecas influenciaron a los teotihuacanos y a las civilizaciones del clásico, así Teotihuacán también va a influenciar muchísimo a todas las civilizaciones de Mesoamérica, hasta inclusive los mexicas, que son del posclásico. Excelente. Pasemos a la siguiente etapa o al siguiente horizonte cultural, el epiclásico. El epiclásico, desgraciadamente, su característica es que, bueno, se va a dar del 750 al 900. Bendito sea Dios, duró poquito. Pero ¿por qué lo digo con desgana y por qué digo tanta desgracia? Porque el epiclásico se caracteriza porque casi Mesoamérica llega a su fin. Muchos historiadores, muchos arqueólogos siguen debatiendo el hecho de que casi la mayor parte de Mesoamérica, desde las zonas culturales de Mesoamérica, Golfo de México, el Altiplano Central, muchas de esas ciudades, por ejemplo Teotihuacán, colapsaron. Por ejemplo, se dice que Teotihuacán terminó o fue abandonada la ciudad en el 650 después de Cristo por un gran incendio. Muchos dicen que creen que ese incendio le ocasionó una revolución entre los teotihuacanos. Así como desapareció Teotihuacán o así como Teotihuacán fue abandonada, así muchísimas ciudades mesoamericanas fueron abandonadas, desde la península maya hasta el norte de México. Entonces, las características de este periodo o de este horizonte cultural conocido como epiclásico son la decadencia de las grandes ciudades, ¿sí?, colapso
y casi la extinción. Por eso aquí dibujé una línea que representaba que estaban muy alto en el clásico y ahora en el epiclásico es cuando las culturas prácticamente desaparecen, cuando Mesoamérica casi colapsa, casi se extinguen los mesoamericanos, desaparecieron muchas ciudades. Pero, sin embargo, no quiere decir que todas las civilizaciones desaparecieron. No, muchas otras surgieron o resistieron, como Cacaxtla, como Xochicalco. Y una de las que va de hecho a nacer en ese periodo y que va a impulsar nuevamente a Mesoamérica para que salga del hoyo en el que se encuentra, va a ser los toltecas. Los toltecas va a ser la civilización que de hecho van a surgir en el epiclásico y van a nuevamente a impulsar a Mesoamérica. Así entonces va a llegar un nuevo horizonte cultural conocido ahora como el posclásico. El posclásico va a nacer en el 900 después de Cristo y se va a caracterizar por un renacimiento de Mesoamérica. Vuelven ahora a renacer otras ciudades, otras civilizaciones, otras culturas, y que se van a influenciar mucho por los toltecas, como les digo, ¿sí? Y ahora, no solamente eso, de hecho va a haber un máximo apogeo de la civilización. Yo sé, les dije, aquí en el clásico es cuando llega a su máxima expresión las civilizaciones y surge mucha religión, mucho arte, muchas ciudades hermosas, esculturas, pirámides gigantescas, ¿sí? Después viene el epiclásico, que viene la decadencia, y en el posclásico resurgen nuevas civilizaciones en Mesoamérica y vuelve pero con más fuerza. Ahora, ¿qué características va a tener el posclásico? Que aquí, aparte de que van a renacer Mesoamérica y las civilizaciones, es de que ahora van a surgir grandes imperios. Imperios que son militares. Aquí entonces surgen ya esos grandes imperios como el de la Triple Alianza, que es formado por los mexicas, los teotihuacanos y los de Tlacotalpan, que se unen ¿para qué? Para conquistar a sus vecinos, y surgen entonces imperios muy grandes que no se habían visto en Mesoamérica, imperios como el mexica, imperio como el purepecha y muchos otros. Entonces, resumiendo, el posclásico es el horizonte cultural mesoamericano donde vuelven a surgir las culturas mesoamericanas, surgen los grandes imperios y esos imperios se van a dedicar a conquistar otras civilizaciones para mantenerlas, aprovecharse de ellas gracias a la militarización de sus culturas, ¿sí? Pues bien, ¿cuándo va a terminar el posclásico? Con la llegada de los españoles y la conquista del imperio más grande de Mesoamérica, el mexica, en 1521. Bien, esto ha sido todo, compañeros. Estos son los grandes periodos en el que dividimos la historia de Mesoamérica, que se conocen como horizontes culturales, que van a ser preclásico o formativo, el clásico, el epiclásico y el posclásico. Bien, muchísimas gracias por ver, gracias por suscribirse, compartan, comenten cualquier duda que ustedes tengan y con mucho gusto voy a resolverlos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.